Me gustaría comenzar agradeciendo a los patrocinadores de este evento su ayuda y su apoyo para hacerlo posible, a Farmamar y a Ingenasa, sin el cual la celebración de esta jornada no hubiera sido posible. Farmamar nació en 1986, convirtiéndose en la primera compañía en desarrollar medicamentos antitumorales de origen marino. En 2007 recibieron la aprobación de Yondelis para sarcoma de tejidos blandos, un hito en la historia de la I+D farmacéutica en España que les hizo conocidos a escala global. A cierre de 2019, la inversión consolidada en I+D de Farmamar ascendía a más de 50 millones de euros, siendo la empresa más intensiva en I+D de la bolsa española. Su cartera de patentes actual asciende a más de 1.400 expedientes. Recientemente, Farmamar anunció la aprobación por parte de la FDA de la lurbinectidina para el tratamiento de cáncer de pulmón microcítico. Así que empiezo por Luis. Farmamar es una empresa pionera en el mundo de la biotecnología, muy conocida en España y a nivel global, que ha crecido en los últimos 30 años, en gran parte gracias a la inversión en I+D, donde sois una empresa, como antes comentábamos en el vídeo, tremendamente intensiva en I+D, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia con los instrumentos públicos de apoyo a la I+D? Bueno, pues como podréis comprender, después de tantos años desde la fundación de la compañía, pues nosotros hemos acudido prácticamente a todas las posibilidades, a todas las ayudas que estaban disponibles, autonómicas, nacionales, CEDETI, europeas, incluso con el Banco Europeo de Inversión. Del total de inversión que Farmamar ha realizado en investigación y desarrollo desde su fundación, solo no llega al 3% lo que ha sido financiado con fondos públicos. Por lo tanto, uno se puede imaginar el esfuerzo inversor fuera de lo que es los programas oficiales o programas gubernamentales de ayuda. Pero sí que en todos esos programas que hemos acudido hemos habido una constante, y voy a señalar algunos puntos que desde mi punto de vista no debería caer este potencial nuevo programa o nuevas cantidades de ayuda. Uno es el exceso de burocracia. La burocracia evidentemente es algo que sufrimos todos, pero en cuanto a la recepción, validación, demostración, auditorías, reauditorías de las ayudas, es algo que estrangula, que agobia a las empresas, sean del tamaño que sean. ¿Y qué decir tiene de los requisitos financieros? Los malditos que todos hemos conocido, avales que hay que presentar. Cuando una compañía es pequeña, cuando es una startup, pues tiene una limitación en cuanto a la obtención de avales. Cuando una empresa es mediana, pues depende de su situación también. Es decir, que muchas veces es un coste, un trabajo y un instrumento que no es sencillo, y más en situaciones de crisis para muchas empresas. Ya no hablo de ciertos covenants financieros cuando uno acude a algunas instancias europeas como el Banco Europeo de Inversiones. Igualmente, la presentación de proyectos, es poco realista pensar que los proyectos a uno se le ocurren del 15 de marzo al 13 de abril. Es decir, creo que debería existir una posibilidad, una ventanilla abierta, donde cuando un proyecto nace, cuando surge una idea, surge un proyecto de investigación, debería ser posible una presentación. No con esas ventanas que surgen, que todo el mundo va a la carrera, que se hace mal y tarde y que descarta algunos proyectos de investigación. También es cierto que muchos proyectos de investigación se financian al final y no al inicio. Entonces, esa idea, esos investigadores, esa startup, no tiene dinero al inicio y por eso lo pide. En cambio, lo tiene que recibir al final. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola. Nosotros, por poner un ejemplo, recientemente presentamos 3 proyectos de investigación muy interesantes. Fueron calificados con la mayor nota científica, pero fueron rechazados porque consideraban que Farmamar era una empresa en crisis. Farmamar, pues bueno, tenemos hoy en día una situación desahogada, una situación financiera muy buena, unas cuentas súper saneadas, pero como cogen cuentas de años anteriores, donde éramos muy intensivos en I+D respecto a la cifra de negocios, pues las cuentas eran las que eran, pero se nos consideró hace unos meses empresa en crisis. Hemos entrado en el IBEX 35 y, sin embargo, pues bueno, pues este es el sistema burocrático que estamos teniendo. Y para colmo, después de todo esto, pues cuando una empresa empieza a generar beneficios fruto de la investigación, pues hubo una reforma del impuesto de sociedades en el cual limitan las deducciones de la cuota
en la inversión en I+D, incluso la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores. Por lo tanto, yo no estoy totalmente de acuerdo con el señor de la OCDE, en el cual España es uno de los países que tiene un sistema impositivo muy beneficioso para la investigación y desarrollo. Lo tuvo, probablemente. Yo creo que la época dorada fue la época del año 2006 a 2010 en España de la I+D. Se alcanzaron porcentajes respecto al PIB muy interesantes. Se abrieron aquellos proyectos CENIT que financiaban, si no me equivoco, hasta un 50% vía subvención, con una colaboración público-privada muy interesante. Se llegaron a movilizar 2.600 millones de euros con aquellos programas, con una financiación directa de más de 1.000 millones. Yo creo que aquello fue un hito dentro de la investigación española y sí que hubo capacidad de absorber eso y mucho más. Por lo tanto, creo que la masa crítica está. Pero una de las cosas que echamos mucho de menos en los programas que se lanzan es cuáles son las líneas estratégicas que como país nos tenemos que definir. ¿Dónde queremos ir dentro de 10 o 15 años? ¿En qué áreas de la investigación queremos? Para que esas ayudas se concentren y alcancen unas masas críticas suficientes. Porque eso irá ligado a la industrialización. El paso de la I+D, de la innovación a la industrialización, es el talón de Aquiles, otro de los talones de Aquiles que tenemos. Y ahí, en ese paso, es donde se tiene que alcanzar masas críticas suficientes, ayudas o ventajas para que esas innovaciones lleguen a la sociedad. Sin industrialización, pues no tendremos esa tan necesitada innovación. Perfecto. Luis, muchas gracias por tus reflexiones. Todos os acordáis mucho de los CENIT, lo cual significa que dejaron un buen pozo. Por último, en este turno de preguntas me gustaría dar la palabra a Luis Mora para que nos contase, desde su experiencia, ¿no?, en PharmaMar, donde tenéis muchísimas colaboraciones con el sistema público, con los centros públicos de investigación, con los hospitales, con las universidades. Si pudieses comentar un poco las barreras que habéis encontrado a la hora de establecer esas colaboraciones y qué habéis aprendido, ¿no? Cuáles son un poco las lecciones aprendidas que habéis sacado de esas colaboraciones y de ese historial largo, ¿no?, de colaborar con el sistema público. Bueno, realmente muchas barreras no hemos encontrado, esa es la verdad. Pero alguna vez y en algunas ocasiones sí que creo que quiero puntualizar algunos aspectos que se pueden mejorar. Algunas veces hemos encontrado problemas en cuanto a la propiedad la redundancia de la propiedad intelectual de ciertas prestaciones de servicios, acuerdos de investigación que intentábamos realizar, que en algunos casos pues no hemos seguido adelante por esas barreras que hemos encontrado. Quiero decir, eso ha pasado en el pasado. Actualmente, pues con todos los acuerdos que tenemos, esas barreras ya no existen. Uno de los problemas importantes que a veces observamos es el poco equipamiento que hay. Te pongo un ejemplo. Con todo este tema del COVID, pues laboratorios P3, de nivel P3 en España, no, como sabéis, pues no hay muchos. Las colas, los slots para poder hacer ciertos experimentos en esos laboratorios P3 eran inmensos. Esto ha sido porque era un cuello de botella, porque todo el mundo, desde los centros públicos, han querido ir a esos 2 o 3 laboratorios que hay para hacer esos análisis. Pero eso es un ejemplo. Existen otras muchas carencias de instalaciones y de inversión en activos para que se lleven a cabo en España esas investigaciones que muchas veces hay que llevar fuera. Nosotros recurrimos a veces a centros públicos extranjeros, no españoles, europeos o americanos, porque no existe en España esa posibilidad. Otro punto importante que también hemos observado en cuanto a la red de hospitales, lo que es la investigación clínica, aunque España ahora es puntera, quiero decir que el salto de calidad que se ha dado es inmenso. Hay una calidad de instalaciones de investigadores en los hospitales de fases 1, de fases 2, de fases 3, que están a nivel mundial. Pero volvemos al inicio de la burocracia, no hay una homogeneización de acuerdos. Muchas veces los procesos de autorización internos de los hospitales se hacen demasiado largos, las firmas requeridas, todos esos requisitos que no redundan en una seguridad del paciente, no redundan en una seguridad del ensayo clínico, es pura burocracia, es algo que se podría acortar.
No estamos peor que algunos países, en nuestra experiencia, pero hay otros países que sí están mejor que nosotros. Y es de esos de los que deberíamos importar y aprender para que todas estas trabas pues se pudieran solventar. Así que, en definitiva, no hay grandes problemas. Yo creo que sí hay es una falta de inversión en algunos aspectos, en instalaciones, en activos, en ampliación y en personal. Es el último punto que quería destacar. Todos sabemos que se ha comentado ya que hay grandes investigadores españoles trabajando fuera. A veces nos ha ocurrido que centros que han iniciado la investigación con nosotros, con 8 o 10 personas, han acabado con 2, han tenido problemas por la inestabilidad laboral. Talento hay y capital humano hay, lo que falta es una inversión real, estabilidad a largo plazo y con salarios dignos, porque no es de recibo que esta gente bien preparada, bien formada, talentosa, tenga que tener unos salarios realmente tristes. Es algo en lo cual no tienen que pensar, tienen que investigar. Eso se tiene que dar por hecho. Por lo tanto, son los aspectos que en general en los últimos años pues hemos observado, pero digo que en general ha ido todo muy bien, no hemos tenido grandes problemas y nos hemos encontrado con grandes científicos y grandes profesionales en el sector público. Muchas gracias, Luis, por tus consideraciones finales. En 2 minutos, ¿qué pediríais? Luis Mora, ¿te gustaría hacer alguna aportación? Sí, a mí me gustaría preguntarle al señor ministro si, vamos a ver, no hay innovación si el producto no llega al mercado. Por lo tanto, un plan de investigación e innovación tiene que ir unido al de industrialización. Por lo tanto, aparte de decir nosotros en 10 años queremos tener 3 millones de puestos de trabajo de alto nivel, con industrias que ponen a disposición de la gente productos de valor añadido, con patentes españolas que podemos exportar, tiene que ir unido el plan de investigación, desarrollo, innovación e industrialización. Para ello tienen que jugar todos los actores, los plazos, el dinero o las ayudas o el ecosistema que así lo permita, el talento español y luego es el mercado el que lo dirá. Compra pública, compra privada, exportaciones. Yo creo que todo eso cambia poco a poco lo que es la estructura económica del país. Como decía bien antes, si queremos ser la California en el sentido turístico o la Florida de Europa, pues vale. Pero si queremos ser resistentes a las crisis, como pasó en Alemania, que hay que recordar que Angela Merkel en 2008 dijo, voy a recortar salvo en 2 aspectos, la educación y la investigación. Alemania creo que solo va a caer un 4,5% su PIB, nosotros casi un 13%. Entonces, todo tiene que ir unido, ayudar a ese plan de industrialización que va unido, que es posterior. Es como el desarrollo de un fármaco. Se descubre, se desarrolla y luego lo tienes que fabricar. Y luego va a los pacientes. Pues es un todo y es en ese plan a 10, 15 años. Obviamente, como bien se ha dicho antes, independientemente del color político que gobierne, con el cual sí podremos cambiar poco a poco a hacer más resistentes a España. Si no, como también ha dicho Luis, será flor de un día. En vez de invertirlo, será un gasto. Entonces yo digo que en vez de gastarlo, habrá que invertirlo. Y para invertirlo tendrá que ir todo unido. Está claro, Luis. Yo creo que ha sido un broche perfecto a la mesa redonda. Muchísimas gracias.